Vamos a otro tema. La reforma del Código de Agua se convertirá en ley tras más de 10 años de tramitación en el Congreso. Esta iniciativa, entre otras cosas, reconoce el recurso como un bien nacional de uso público. Vamos a conversar de los cambios que genera esta iniciativa en contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Gracias por el contacto, ministro. Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente tenemos un gran salto adelante con este cambio en el Código de Agua. El Código de Agua es la ley en materia del agua, incluye cómo se entregan los derechos, cómo se gestionan, cómo se fiscalizan, cómo se terminan, en fin, todo. ¿Cuáles son las atribuciones de las autoridades? Es una ley muy extensa. Ese punto es importante para hacer una exposición lo más pedagógica posible, también lo más didáctica. Después del largo trámite, quizás la gente también que ha seguido este debate se puede perder. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que establece este Código de Aguas nuevo? Bueno, tú ya mencionabas uno, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el bien nacional de uso público, es decir, que la propiedad del agua corresponde a la ciudadanía toda. Eso ya estaba en el código anterior, hoy día en este queda aún más claro. La prioridad en el consumo humano, tanto en el otorgamiento de los derechos como también cuando hay que tomar medidas de restricción, porque recordemos, estamos en una situación muy crítica y todo indica que va a continuar hacia adelante esa misma situación. Por lo tanto, se van a requerir y ya se han requerido medidas de restricción, como entonces se prioriza el consumo humano. ¿Qué es el consumo humano? Que se define no solamente como la bebida, sino que también lo que es el uso para saneamiento, el uso para la subsistencia, y por lo tanto define exactamente qué es eso que se va a priorizar. Y se incluye además dentro de las prioridades un concepto que no estaba hace 40 años atrás presente en la sociedad, ni tampoco en el código actual, que es el tema del cuidado de ciertos bienes que tienen valor ecológico, incluido algunos que permiten preservar el agua e incluso ayudan a tener más agua. Entonces, ¿cómo cuidamos eso? A través de, por ejemplo, caudales mínimos que se tienen que mantener, caudales ecológicos para mantener ciertos elementos que son valiosos para la sociedad, la creación de un nuevo tipo de derecho de agua, que es un derecho de agua para mantener en la fuente, o sea, es un derecho para no usar, para fines turísticos, para fines como el rafting, por ejemplo, para fines de mantención de algún lugar que tenga un valor especial y que requiera un permanente flujo de agua. Genera cuáles son las atribuciones que tiene la Dirección General de Agua para poder redistribuir las aguas en los momentos de mayor complicación. Genera también un elemento importante en materia de información y de planificación, que son los planes estratégicos de cuenca, todo un cuenca tenga que tener. ¿Sí? ¿Cómo se definen esos planes para cada una de las cuencas? Bueno, lo que se hace, y nosotros conociendo que porque esta fue una iniciativa del Ejecutivo que fue aprobada por la unanimidad de los diputados y los senadores, conociendo que esto ya se iba a aprobar, nosotros ya hemos avanzado en los estudios. Requiere estudiar en cada cuenca cuáles son las fuentes, qué es lo que hay en los acuíferos, cuál es el escenario más probable de cambio climático para cada una de las regiones. Es muy diferente Antofagasta, Guarica, que Punta Arenas o que Santiago. Sí. Y de esa manera entonces delimitar cuál es la brecha hídrica que tenemos hoy y la que tendríamos hacia el futuro en esa cuenca y en distintos subsectores de esa cuenca, y cuáles son las mejores soluciones, y eso se va a conversar, y ya se ha iniciado la conversación en algunas de las regiones, con sus autoridades, con sus regantes, con esa comunidad, y digamos optar por cuáles son dentro de las alternativas posibles para solucionar esa brecha hídrica que se ve hacia el futuro. Ministro, respecto a la propiedad de los derechos de agua, aquí hay algunas modificaciones importantes. ¿Cómo va a cambiar eso desde el punto de vista de la administración hoy día de los recursos? A ver, se hacen varios cambios en esa materia. Lo primero es decir que lo que es la propiedad del agua, como ya mencioné, es un bien nacional de uso público, pertenece ni siquiera al Estado, sino que a la ciudadanía toda, y lo que se entregan son derechos de aprovechamiento, es decir, derechos para ser aprovechados, para ser usados. Luego lo que establece el código es una sanción muy dura para aquellas personas que reciben derechos de agua y no los ocupan, sino que especulan con ellos, los mantienen sin usar. Aquí el código anterior, el actual, ya tenía desde el año 2005 patentes por no uso. La gente pagaba una patente por no haber usado.
Este código aumenta esos montos sin duda, pero adicionalmente a eso ocurrió ya un cierto plazo. Aun cuando la persona haya pagado esas patentes, el derecho se termina. Para los derechos consultivos, como los derechos agrícolas, por ejemplo, ese periodo son 5 años. Para los derechos no consultivos, por ejemplo, los que ocupa una central hidroeléctrica, son 10 años. Si la persona, aunque ha pagado durante esos 5 o 10 años estas patentes que son crecientes en el tiempo, si no ocupa el agua, el derecho se termina y revierte entonces a la Dirección General de Agua para que se lo pueda otorgar a otra persona que lo pueda ocupar. Segundo, respecto de los plazos de los derechos, los nuevos derechos son otorgados a plazos que en general van a ser de 30 años, incluso pueden ser un periodo más corto, si hay una resolución fundada de la Dirección General de Agua, pero que tienen un sistema objetivo de renovación que tiene que ver nuevamente con el uso, es decir, si las personas están usando, hay un sistema automático de renovación, si no están usando, no va a ser renovado este derecho, y también en el momento de la renovación se hace una evaluación, ¿no es cierto?, de cuál es la situación que tiene la cuenca, el acuífero o donde provenga esa agua, y por lo tanto puede haber una decisión extraordinaria de la autoridad del agua en ese momento, es decir, bueno, no todo el derecho se va a renovar o una parte se va a renovar, eso sí, con la condición de que si así lo hace, tiene que haber restringido el resto de los derechos también. Ajá. Ministro, ahora en la práctica, pensando, por ejemplo, en una persona que nos puede estar viendo en alguna zona donde hay escasez de agua, donde hay problemas de suministro, digamos, a nivel doméstico, en lo más básico, pensemos en la gente de la quinta región, por ejemplo, ¿este cambio en el Código de Aguas va a tener efecto inmediato o respuestas de corto plazo, cambios significativos de corto plazo para ese tipo de situaciones donde hay problemas de acceso, digamos, a lo más básico en materia de agua potable, por ejemplo? Sí. Claro, el código no es la única medida que tenemos que tomar para resolver el tremendo problema que tenemos hoy día. Estamos en la situación hídrica más compleja que hayamos tenido en la historia. Entonces, no va a producir una nueva fuente de agua rápidamente para resolver estos problemas. Eso requiere inversión en infraestructura, en APR, en embalses, en fin, en cada región y en cada situación una solución diferente. Pero sí permite que la escasa agua que existe en ese lugar sea redistribuida de manera, digamos, más rápida, más ágil, con mejores atribuciones, porque se le entregan muchas más atribuciones a la Dirección General de Agua, de manera tal de poder gestionar esa escasez de una mejor manera con los recursos existentes hoy día. A eso, como digo, hay que sumarle, hoy día, por ejemplo, estamos invirtiendo 3 veces más en lo que es el sistema de agua potable rural, que es el más afectado. En las ciudades se ha logrado mantener el agua gracias a que hemos redistribuido el agua de los ríos y hemos podido, digamos, hacer nuevas obras también para tener nuevas fuentes de agua. Los sistemas de agua potable rural son muchísimo más frágiles y por lo tanto hay que buscarle una solución a cada uno de ellos. Y para eso hemos triplicado la inversión. En el caso de la parte interior de Valparaíso, la hemos multiplicado por 5. Ministro, ahora hay una discusión que está en curso en la Convención Constitucional, donde este tema, el del agua, aparece como uno de los asuntos centrales también. ¿Cómo conversan esas dos cosas? ¿Cómo queda este Código de Aguas en función de lo que resuelva luego la Convención Constitucional? A mí me parece que conversan muy armónicamente porque los principios que han iluminado este cambio, y que quizás es importante que la gente sepa, que era un tema muy conflictivo, por eso demoró 10 o 11 años. Sí. Habían posiciones muy encontradas, parecía que eran irreconciliables. Y decir que este código fue aprobado por unanimidad en el Senado, fue aprobado por prácticamente unanimidad en la Cámara de Diputados, es decir, que tiene un apoyo inmenso. Imagínense en los momentos que vivimos en Chile, donde hay tantas discusiones, tantas diferencias, tal dispersión en las opiniones. Bueno, este código, hemos logrado un código que tiene el apoyo absolutamente de todo. ¿Y por qué? Porque está iluminado por los mismos principios que son los que se han estado planteando para poner en la Constitución, de tal manera que yo creo que es importante que esos principios estén en la Constitución, pero esos principios ya están aplicados y están presentes también en este Código de Agua. Así que me parece que, digamos, lo que se haga en la Constitución debiera ser algo que le da aún más fortaleza a este código, que para que la gente lo entienda es
la ley, con mayúscula, con subrayado. Esta es la ley del agua, es el Código de Agua, establece todos los elementos de cómo se regula el agua en nuestro país. Ministro, queríamos preguntarle de otro tema, pero vinculado a esto también estamos enfrentando un escenario, usted lo decía, de estrechez hídrica muy importante, y el gobernador Claudio Rego, a través de su cuenta de Twitter, hacía una advertencia, o ese era el tono por lo menos con lo que se entendía, ¿no? Él dice que en medio de esta mega sequía y el cambio climático no podemos descartar racionamiento de agua para Santiago este año. Es una advertencia, otras personas también lo han planteado. ¿Qué tan real es, esa es la pregunta, ministro, este escenario? Bueno, yo creo que el gobernador Orrego, digamos, yo creo que simplemente ha repetido lo que hemos señalado. La situación que tenemos es muy crítica. No tenemos en ninguna parte de la historia, digamos, donde de que hay registro de la hídrico, nunca hemos tenido una situación como esta. Para darle una idea, hoy día los cauces de los ríos, toda la zona centro-norte del país, están bastante por debajo de los caudales mínimos de toda la historia. Los de la zona centro-sur están en sus mínimos históricos o muy cercanos. No tenemos nieve en la región de Coquimbo, no tenemos casi nada de nieve en la región de Valparaíso y la región metropolitana, que son el almacenaje del agua para los meses que vienen. Así que la situación es muy difícil. En todas las sequías históricas hacia atrás, que han sido mucho más breves que esta, nunca habíamos tenido más de 4 años de sequía, hoy día llevamos 13, nunca habían sido tan profundas como esta ha sido la década más seca de la historia de Chile. En todas esas sequías históricas hemos tenido racionamientos de agua y de luz en distintas ciudades. Hasta el momento no hemos tenido racionamientos ni de agua ni de luz en ninguna ciudad de Chile y seguimos trabajando y esperamos no tenerlo, ¿no? Nuestra tarea es intentar que no tengamos racionamiento y vamos a seguir tomando todas las medidas que son posibles. La situación es cada vez más difícil, es cada vez más difícil evitarlo, pero estamos haciendo todo lo que es necesario para poderlo lograr. Solo para que la gente sepa, hoy día, por ejemplo, en Santiago o en Valparaíso, tenemos agua por las nuevas obras, nuevas fuentes que se han creado y también porque hemos redistribuido los ríos. Aquí tenemos una expresión práctica del Código de Agua de la prioridad del consumo humano. Hemos tomado derechos que normalmente se ocupan en la agricultura y en otras actividades y hoy día eso ha ido a llenar los grandes embalses de agua potable que hoy día nos permiten decir que tenemos un respaldo importante para las grandes ciudades de Chile en el Yeso, en los Aromos, y que nos permiten tener entonces para los próximos meses, aunque no haya lluvia, haya un buen respaldo. Así que vamos a seguir en ese trabajo, insisto, la situación es muy difícil, por eso hemos iniciado una campaña. Aprovecho esta oportunidad para reiterar que hoy día tenemos que cuidar el agua. Hemos sacado una campaña que dice, hay dos opciones: o cuidamos el agua o no la vamos a tener. Tenemos que cuidar el agua es mucho más escasa de lo que era antes. Tenemos que cuidar cómo regamos nuestros jardines, hacerlo de noche, tener otras especies, ducharnos más corto. En la agricultura hay que tecnificar el riego, en la industria hay que tener procesos más eficientes. Todos tenemos que hacer un aporte y todos pueden hacerlo. Ministro, y pensando en ese cambio de conducta, en ese cambio de hábito, ¿no sería necesario pensar en cambios tarifarios, por ejemplo, también, sobre todo para aquellos niveles de consumo más altos, ¿no? No estamos pensando en las viviendas sin un patio, sin piscina, no, en los niveles de consumo por sobre el promedio, por ejemplo. Por supuesto, mire, una de las dificultades que tiene el sistema hídrico es que en la cuenta de agua no sube, porque se fijan las tarifas por 5 años y por lo tanto esta escasez cada vez más aguda no se ha reflejado, digamos, en las tarifas. El sistema de tarificación tiene que ver cuando ingresan nuevas fuentes de agua que son más caras y ahí va subiendo. Hoy día el agua, por ejemplo, en Antofagasta, en Tocopilla vale 3 veces lo que vale en Santiago, porque ellos ocupan agua desalinizada, tienen fuentes muchísimo más caras. Pero en Santiago hoy día tenemos una gran escasez y la cuenta vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, los sistemas tarifarios son algo que naturalmente se puede pensar hacia adelante para ir reflejando esta escasez en la forma que tú dices. Hoy día las medidas que tenemos a disposición apuntan a tratar de hacer este cambio cultural, pero naturalmente en el mediano plazo las cuentas de agua van a subir porque las fuentes de agua van a ser muchísimo más complejas y van a ser más caras.
Sí. en todos los lugares. Valparaíso, por ejemplo, va a tener agua desalada los años venideros. Lo mismo va a suceder en Coquimbo. Acabamos de inaugurar la nueva desaladora de Atacama que le está dando ya agua a las 4 principales ciudades de Atacama, y eso va a seguir avanzando. Cierto. Con, como digo, fuentes que son más caras, y por lo tanto la gente tiene que entender que este recurso es más escaso y que tenemos que cambiar nuestra forma digamos, de vivir, ¿no? Nuestra cultura. Sí. Bien, ministro Moreno, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. 10:52. Vamos a ir